mires debajo la cama. Hereditary. Nunca me han gustado las velaciones. Siempre me traen recuerdos llenos de nostalgia, además de que hablar de ellos es muy sombrío y oscuro, más por ser la muerte de algún ser querido. Velar durante 9 días y 9 noches, simbolizando los 9 meses que pasa una persona dentro del vientre de su madre. Es un misterio para el ser humano afrontar lo que es pasar al mundo espiritual. La muerte puede ser tumultuosa, perversa, mala o vengativa, y pensar en ella como un sentido de condena, con forma convertida en plasma o materia, es aún más escalofriante. A los 9 años había asistido al velorio de mi tía. Era hermana de mi madre y había fallecido repentinamente de un paro cardíaco, unas semanas antes de Navidad. Para mi familia fue un golpe muy duro, ya que nadie se lo esperaba. Gozaba de buena salud y además, ella estaba organizando todo para la cena de Navidad, algo que nos traía un extraño nudo en la garganta, ya que esa Navidad todo sería diferente. Como se acostumbra, el velorio comenzó, para que así tanto sus familiares y amigos pudieran ver el cuerpo de mi tía una vez más, antes de pasar al cementerio. Casi no permitía niños, pero al ser yo sobrino muy cercano a ella, hicieron una excepción. Mis familiares velaron toda la noche. Solo quedábamos unos cuantos. Aún recuerdo el lugar como si fuera ayer. Era una pequeña capilla, con luces blancas y azules, muchas flores, y en el centro estaba el ataúd junto con una foto de mi tía, que reposaba sobre docenas de velas. Mi madre estaba muy cansada y triste, por lo que se quedó dormida, al igual que muchas tías que estaban ahí. Mi padre estaba fuera de la capilla fumando un cigarro junto con unos tíos. Yo, sin entender lo que estaba sucediendo, decidí acercarme a la foto de mi tía, cuando de repente pude notar como si una mano rozara mi espalda, algo que me causó un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Cuando volteé, no había nadie, solo los sillones llenos de tías dormidas y cansadas que al son de sus ronquidos parecían estar sincronizadas. Me espanté demasiado, por lo que decidí salir con mi padre, el cual solo me pidió que regresara adentro, ya que me podía enfermar del frío que hacía. Regresé y a lo lejos noté una sombra oscura, con ojos amarillos que me veía. Agaché la mirada y cuando regresé a ese punto, no había nadie. ¿Acaso era mi imaginación? Lo que más me impactó fue cuando después de todos esos sucesos me acerqué al baño. Me lavé la cara y las manos y pude sentir como si alguien me observara. Cuando apagué la luz al salir, de reojo pude ver de nuevo sus ojos amarillos en el baño. Bien dicen que cuando muere una persona, pareciera que se quiere llevar a otra. Yo era muy apegado a mi tía, y lo que me sorprendió fue que esa noche un alacrán estuvo a punto de picarme mientras dormía. Un primo afortunadamente se percató del animal y me lo quitó a tiempo. Todos aseguraron de que fueron las flores las causantes de que el animal estuviera ahí, y yo solo pensé que tal vez, solo tal vez, la muerte era la que me estaba acechando, tratando de llevarme con mi tía, y que de alguna manera no lo logró. Pero siempre pienso que por algo los niños no deben ir a los velorios, ya que desde mi punto de vista son seres con una aura llamativa para cualquier ser paranormal. Había ido a pasar un fin de semana en casa de mis tíos. Ellos viven en una tipo vecindad, en donde toda mi familia vive. La verdad es que me sentí un poco aburrido en su casa, porque no tenían mucho que hacer. Era una casa común, con recámaras, una sala de estar
había una televisión en donde podía ver mis series y películas de terror que tanto me gustaban. Ya era tarde y empecé a ver dichas películas de terror. Recuerdo que la televisión estaba conectada a unas bocinas que le daban algo de ambientación a la sala de estar. Mis tíos, por su lado, parecía que se les había olvidado que había pasado tiempo con ellos, ya que salieron a comprar la cena y ya se habían tardado en regresar. Empecé a ver la película y me pareció muy increíble el sonido que tenía en la bocina. La verdad es que empecé a sentir como si me observaran o como si alguien estuviera viéndome de lejos. Cualquier ruido pequeño me ponía en alerta. Después decidí apagar la televisión porque me empezaba a dar miedo cómo parecía todo tan real lo que estaba en la película. Decidí solo estar acostado en espera de la cena, cuando de repente de la bocina empezó a escucharse la estática, como si se hubiera dañado. Me espanté demasiado, ya que se escuchaba muy fuerte. Traté de apagarla, pero no pude, hasta que el ruido cesó. Después, solo se escuchaba como susurros, y pensé que se había trabado con la pantalla, así que traté de desconectar todo. Por un momento pensé que había terminado, hasta que volvió a sonar ese sonido, pero ahora pude escuchar claramente mi nombre, dicho por una voz de mujer que parecía quererlo gritar. Salté del sillón, trataba de abrir la puerta, pero no podía, y cada vez este ruido parecía estar atrás de mí. La puerta se destrabó y pude salir al patio. Cuando a los 5 minutos llegaron mis tíos con la cena. Al parecer se habían tardado porque tuvieron problemas con el restaurante. Les conté lo que había pasado y me dijeron que era la primera vez que escuchaban eso, y revisaron todos los dispositivos y no encontraron nada. Esa noche dormí con mi tía y desde ese momento nada ha vuelto a suceder en esa casa. Tenía duda de compartir esta historia. Es una de las más impactantes que tuve durante mi infancia. Todo esto sucedió en la Ciudad de México, por allá en el 2015, cuando apenas tenía 12 años. Mi mamá y mi tía tenían que salir a una junta de trabajo, y como mi familia vivía bastante lejos del punto de reunión, ese día habíamos quedado de ir a cenar todos juntos después de la junta, así que mi madre decidió dejarnos a mis 2 hermanos y a mí en casa de nuestra tía, y a nuestro cargo se quedaría nuestro primo. La idea nos encantó, así que mi mamá y mi tía se fueron y nos quedamos en su casa. Debo añadir que no solo en la casa de mi tía, sino en su propia familia, tienen muchas historias paranormales, y podría decirse que ya eran expertos en el tema. Mi primo siempre nos contaba que él y su familia escuchaban voces, veían sombras y todo ese tipo de cosas en su casa. Aquel día, a eso de las 6:30 de la tarde, ya se estaba oscureciendo. El cielo se encontraba totalmente negro, pues pronto comenzaría a llover y hacía muchísimo frío. Mi primo estaba haciendo algunos trabajos, ya que en aquel entonces estaba en la universidad, mientras nosotros estábamos mirando una película, nada que ver con algo de terror. Era la de la Era de Hielo 4, y a media película nos dio mucha hambre, así que para mejorar el momento, quisimos comprar botanas. Mis hermanos decidieron ir a la tienda, la cual se encontraba doblando en la esquina. Me encargaron salir al patio trasero a descolgar la ropa que estaba en los tendederos, pues el cielo estaba tronando, así que faltaba poco para que cayeran las primeras gotas de agua. En fin, ellos salieron y yo me quedé en casa. No recuerdo exactamente cuánto tiempo me tardé descolgando toda la ropa, pero era bastante. Tanto que no me cupo toda la cesta, y eso que era algo grande. Al terminar, entrecerré la puerta, dejé la cesta con la ropa en el suelo y caminé hacia la sala. Me senté en el sillón y justo después de eso comenzó a llover. En ese momento,
se sintió una atmósfera muy rara. Había un completo silencio que solo era acompañado por el ruido de la lluvia. Mi primo estaba 2 pisos más arriba en su habitación, por lo cual apenas se lograba notar su presencia en la casa. Prácticamente estaba solo. Además, se estaba poniendo muy oscuro el lugar y la única luz que tenía era la de la televisión con la película en pausa. No sé por qué, pero comencé a sentir un miedo profundo. Así que algo en mí no quería ni pararse a encender las luces. Quizá era el hecho de saber toda la fama que tenía esta casa y las historias que me habían contado. Además, que estar ahí solo y a oscuras no ayudaba bastante. Solo deseaba que mis hermanos llegaran ya, pero los minutos parecían horas. Empecé a mirar a todas partes con terror, y luego mejor me concentré en la imagen que había en la televisión. En ese momento, como si escuchara una voz que provenía desde dentro de la cocina. Alguien dijo mi nombre, en un tono que parecía un susurro, pero un poco más alto. Mi terror aumentó. Estaba a punto de salir corriendo, pero esa voz sonó una vez más, y esta vez algo me tranquilizó. Alcancé a distinguir esa voz, y era la de mi hermana, o al menos eso creí. Alcancé a escuchar claramente un "ven", y seguido de eso, "ven, estamos aquí, acércate más para verte". Yo entré en su juego y contesté, "¿Qué quieren?". Y sonó una voz más grave diciendo, Ven. Pensé que era mi hermano quien dijo eso, pero la verdad no se parecía mucho. Igual no le di mucha importancia. A ese punto, creí que mis hermanos no se habían tardado en la tienda y trataban de hacerme una broma. Y no solo eso, también escuchaba risas, pequeñas risas, como si no pudieran aguantarse la carcajada. Entonces me puse de pie y caminé lentamente hacia la cocina. Mi intención era que no escucharan mis pisadas, para yo asustarlos a ellos y así darles una cucharada de su propio chocolate. Entre más me acercaba, escuchaba que decían más cosas, pero al ser susurros no podía distinguir bien lo que decían por el ruido de la lluvia. Para poder entrar a la cocina de la casa, hace falta abrir una puerta, así que estiré un poco la mano y me fui acercando más y más, hasta quedar a unos 10 centímetros de la puerta. Y justo cuando yo iba a abrirla, escuché como alguien iba entrando por la puerta de la entrada. Miré por la ventana y eran mis hermanos que se acercaban a la puerta principal de la casa. Fue ahí que los ruidos de voces cesaron y me quedé en shock. No sentía mis piernas. Quería correr, pero al mismo tiempo no podía. Miré a mis hermanos completamente asustado y luego de unos segundos me alejé de la puerta lo más rápido que pude. Corrí hacia ellos para abrazarlos fuertemente y contarles lo que había sucedido. Resulta que mis hermanos habían tardado más tiempo en la tienda por la lluvia que estaba fuerte y no querían mojarse. Ellos jamás estuvieron en la cocina. Nunca me hablaron. No había nadie ahí más que yo. Tampoco pudo ser mi primo, ya que le hablamos para que bajara y comprobar si no había sido una broma suya. Pero no, él siempre estuvo arriba. No me atreví a entrar a la cocina, pero vi desde lejos cuando mi primo abrió la puerta y efectivamente no había nadie. Ese día solo estuvimos nosotros 4 en la casa. No había nadie más. Hoy en día no sé quién o qué escuché hablándome ese día. Lo que más me perturba fueron las risas que escuchaba y el preguntarme qué hubiera pasado si hubiera abierto la puerta, con quién me hubiera encontrado.